Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día la bolsa. Ángel Lozano, despierta el IBEX, ¿verde o rojo? Pues el IBEX 35... De primavera, no con astemia. De primavera, y yo también, los dos, el IBEX 35 y yo, perezosos, estamos subiendo un 0,12%, por lo menos en positivo. Recuperamos los 10.500, que para empezar el día no está nada mal, 10.504. Vamos a ver qué está pasando dentro del mercado. Pues que la alegría dura poco en casa del pobre. Ayer Solaria subía con muchísima fuerza y hoy ya está cayendo un 2,43%, caídas que también se acercan a los 2 puntos porcentuales para Meliá Hoteles y mucho más suaves para el Banco Sabadell del 0,8%. Avances, IAG encabezando esa lista, ese ranking sube un 3,5%, por detrás ya de lejos. Unicaja se anota un 0,7% y Naturgy e Iberdrola suben un 0,6%. Nos vamos al mercado continuo. Aquí tenemos a Berkeley Energía subiendo un 3,6%, IAG, como les decíamos, arriba un 3,5%, Línea Directa Aseguradora gana un 1,76%. Y los descensos están liderados por Bodegas Riojana, se deja un 3,6%, Adolfo Domínguez baja un 3,5% y se nos cuela Meliá con esa caída que ahora ya es del 3,6%. Vamos a ver qué está pasando con Supermercados Día, pues que de momento no se están moviendo los títulos. Voy a ver. ¿No lo tienes? No, ahora sí. Ahora lo tengo. Distribuidora Internacional de Alimentación, Día sube un 1,6%. Está cotizando en 0,012 euros por acción. Les recuerdo esa noticia. Cierra el 60% de sus supermercados en Brasil. Prima de riesgo en 80 puntos básicos. Rentabilidad del bono a 10 en el 3,25. En Europa, Manuel. En Europa muchas dudas. Abre a la baja con un 0,05 de caída para el CAC 40 parisino, con las acciones de ST Microelectronics corrigiendo un 1,9%. Las ganancias para el grupo Stellantis, un avance que llega por encima ligeramente del punto porcentual. También vemos cómo las dudas asaltan al resto de plazas del viejo continente, cayendo un 0,04% Londres, el DAX germano avanzando un 0,07% y el MIPTEL italiano, pues por decir algo, un poco más de ánimo, subiendo un tímido 0,18%, con, además de ST Microelectronics, las acciones de Leonardo entre las más castigadas, también cayendo más de un punto porcentual. Las ganancias hoy para los bancos, Beper Banca, el Banco Popular Emilia Romagna, ganando un 1,3%, BECA en este momento liderando los avances, son superiores al 2,5%. Dentro de Frankfurt vemos que los títulos de Infineon corrigen un 2,4% y que en este caso las acciones de RWE avanzan un 1,3%, y en Londres también observamos que los mayores descensos son para el grupo Intertek, una corrección que llega al 3%, e IAG, la aerolínea hispano-británica, subiendo ahora mismo un 4%. Es una jornada en la que Vodafone también se encuentra entre las mejores del día, subiendo en este caso un 3,8%, y eso es lo que ocurre en general en la renta variable europea. Venimos de un cierre en Asia con mayoría de caídas, la más abultada la del Kospi surcoreano, un descenso que llega al 1,9%, Tokio ha cerrado con una caída muy suave, también caídas muy fuertes del 1,5% para el Hansen de Hong Kong, y avances para Shanghai. Ha sido una de las plazas que se ha librado de las caídas esta madrugada. Mirando ya a Wall Street, los futuros están muy parados, completamente parados en el caso del Dow Jones, y anticipando ligeros descensos del 0,03 para el de SP500 y algo más, parece que más definida la tendencia en el tecnológico Nasdaq, una corrección ahora mismo para el Nasdaq del 0,2%. Mirando a las materias primas, parece que hay una ligera toma de beneficios, $85 el Brent, está depreciándose medio punto porcentual, y también el crudo ligero West Texas, el barril de referencia en Estados Unidos, se deprecia hasta los $80,88. Y por último, como decimos en las divisas, el euro está ganando frente a todos los pares, menos frente al dólar 0,878. El mercado muy pendiente de los niveles alcanzados en Wall Street, de esa rotación que estamos viendo desde valores más ligados al crecimiento a valores más defensivos, y sobre todo de expectativas de tipos de interés. Lo ha contado aquí en Radio Intereconomía Ignacio Baquiano del Eversheds. Cada vez el mercado va retrasando más esa decisión de bajada de tipos por parte de la FED,
La semana que viene, el miércoles, darán un poco más de previsiones económicas para el año y marcarán un poco más tendencia de cuándo van a bajar esos tipos. Lo último que ha ido comentando Powell es que sí, los bajará durante el año, pero no se sabe muy bien cuándo, y es un año muy complicado al ser un año electoral con las convenciones demócrata y republicana durante el verano, y es clave un poco cómo va a actuar la Fed con los tipos y cuándo va a tomar esa decisión. Este miércoles pasado cumplíamos los 50 sesiones de trading para Estados Unidos y el S&P 500 ha marcado en esas 50 sesiones 17 récords. Eso no pasaba desde el año 1990, que fueron 20 veces, o en el 87 otras 20 veces. En el año 87 ya sabemos lo que pasó en octubre con ese crash del lunes negro, con lo cual estos 17 récords que hemos marcado en 50 sesiones, la bolsa está muy fuerte y las valoraciones también un poco altas. Veremos qué pasa durante el año. Son las 9:06, esto es Radio Intereconomía. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Las vacaciones de Semana Santa parecen caprichosas, unas veces canantes y otras después. Por eso en el Corte Inglés te proponemos que te prepares ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Para los que no van a parar en casa, pues esto les va a ir muy bien, porque tenemos gafas de sol en azul marino de la marca Ray-Ban a 185 €, o también un bolso de fantasía macramé asa redonda de Joe a Mr. Joe por 49,95, o zapatillas Sicilia de mujer tipo running de Coalf por 119,90, o alpargatas de cuña en piel de la línea Esparteñas de la Touche por 89 €. Y para quedarte para siempre con los recuerdos, cámara instantánea Fujifilm Instant Mini 12 en blanco por 89 €. Además, te lo llevamos a casa en menos de 2 horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, en la web o la app del Corte Inglés. Descárgate nuestra app y verás, también hay como la oportunidad surge para equiparte con todo. Recuerda, del 14 al 21 de marzo, adelántate a las vacaciones de Semana Santa con el Corte Inglés. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. IBEX 35, tiempo real de nuevo. Está el selectivo español subiendo más, un 0,33%. Parece que consolidamos los 10.500 en 10.526. Vamos con los protagonistas del día. Y comenzamos con Acciona, que hoy despierta con ascensos del 0,58%, ascensos que dejan el título a un precio de 113,15 € Acciona. Caída, sin embargo, para su filial de energías renovables. Ayer subía con muchísima fuerza, al calor también de los avances que veíamos en Solaria, en medio de rumores de posibles movimientos corporativos en el sector a raíz de una operación en Alemania. Acciona Energía ahora mismo está repitiendo, ha habido un giro en la cotización y está en 20,54 €. 20,54 para Corporación Acciona Energías Renovables y 9,63 los títulos de Acerinox, que despiertan con avances cercanos al medio punto porcentual. ACS está cayendo un 0,85%. Se cambian los títulos ya por debajo de 40 € en 39,81. Suaves correcciones en AENA son de 0,2 porcentuales. El precio por acción, 179,35 €. La filial de reservas de viajes, Amadeus, pierde un 0,14%. Se negocia en 57,66. Y hoy el sector siderúrgico con subidas del 0,7% en el caso de ArcelorMittal. El precio de compra-venta de sus acciones, 24,62 €. Continuamos con el sector financiero, mayoría de subidas, lo que explica esos avances del IBEX 35. BBVA
sube un 1,28%, más que consolida los 10 euros por acción en 10,33. De esta manera llega a su Junta General de Accionistas, que como es habitual se celebra en Bilbao. Se van a aprobar las cuentas del pasado año y la política de reparto de dividendos. Coincidiendo con la Junta, los sindicatos del sector han convocado una concentración de protesta previa a la huelga de la semana que viene para reclamar mayores subidas de sueldos para los trabajadores del sector. Bueno, pues avances del 1,3 y en el caso de Sabadell pues se queda sin fuerza, subiendo un cuartito de punto porcentual, 1,35 €, último precio de Sabadell. Santander con avances similares del 0,27%, compra y venta en 4,05 €. Y Banco Inter, en cambio, más emparejado con BBVA, está subiendo un 1,2%, 1,2 arriba y 6,49 € de precio. CaixaBank también ganando un 0,64 hasta 4,41 €. Los títulos Unicaja consolidando el euro por acción, 1 euro 1 céntimo. Unicaja que despierta este viernes con avances del 1%. Y volvemos al orden alfabético, lo hacemos con Celnex. La compañía de torres de comunicaciones está consolidando niveles en 32,5 €. Y repite precio de cierre de ayer, la compañía de distribución Logista son 25,14 €. Comentar de CaixaBank, nos hemos dejado esa noticia que ha aprobado un programa de recompra de acciones propias. Ya lo había anunciado previamente, tendrá un importe de 500 millones de euros. Ayer lo anunciaba de manera oficial porque ha recibido las autorizaciones regulatorias pertinentes. Ese plan de compra de títulos propios va a tener una duración de 6 meses con el objetivo de mantener la ratio de capital, el ratio Z1, el de mayor calidad, en el entorno del 12%. Y seguimos con los títulos de Enagas en 13,36, subiendo un 0,72. 16,14 € para las acciones de Endesa, que despiertan con avances del 0,19. Ferrovial está cayendo ligeramente un 0,33 en los títulos en 36 € justos. Subiendo de forma suave Fluidra, un 0,18%, precio por acción 22,22 €. Y continuamos con Grifols. Recordemos ayer nuevo desplome de los títulos. Hoy estamos viendo movimientos más estrechos. Ayer se cotizaban bajadas de rating por parte de las agencias de calificación. Hoy retroceso del 0,33 hasta 7,18 €. Y vemos cómo las acciones de Iberdrola, al igual que el resto del sector, con ligeras ganancias, en este caso de medio punto porcentual, 10,89 € el precio de las acciones de Iberdrola. Seguimos con Indra, sube un 0,16% hasta 18,56. Y un día más consolidando Inditex, 44,82 €. Inditex sube un tímido 0,13%. Y seguimos con Inmobiliaria Colonial, arriba un 0,10 en 5,10 €. Y vemos cómo IAG está liderando las ganancias no solo en Londres, sino también en el IBEX 35, ganando un 3,9%, prácticamente un 4 ya, 1,81 €. La razón es que Moody's ha colocado a IAG en revisión positiva y destaca el buen momento operativo, la calidad de sus métricas crediticias y la vuelta al dividendo el próximo año. Es una noticia que está impactando positivamente en el valor y que está haciendo que las firmas de inversión se replanteen también el consejo sobre la aerolínea. Y continuamos con Laboratorios Farmacéuticos Rovi, pierde un 0,13, cotizan 78 € justos por título. Y ni gana ni pierde Mafre, se queda como está. El precio de cierre del jueves, que son 2,08 € para la aseguradora. Es la otra empresa junto a BBVA que hoy celebra Junta General de Accionistas. Ella prevé actualizar su plan estratégico y también solicitar la aprobación de las cuentas de 2023 y el reparto del dividendo correspondiente a ese ejercicio. Y entre las peores del día se encuentra hoy la compañía hotelera Meliá, está cayendo un 1,6%, 6,86 € de precio. Merlin Properties sube un 0,22%, cotiza 9,23 €. Las acciones de Naturgy en los 19,80 €, Naturgy que cotiza al alza un 0,35 €. Redella arriba un 0,40 hasta 15,23 €. Ganancias en Repsol del 0,5 y precio de 15,18 €. SACIR baja un 0,9%, la constructora se cambia en 3,09 €. Y Solaria está perdiendo parte de las ganancias cosechadas últimamente, ahora cae un 1,5%, 10,14 €, último precio de Solaria. Terminamos repaso alfabético al selectivo español con Telefónica, 3,90 €, arriba un 0,8%. Y el IBEX que se mantiene en positivo por encima de los 10.500 puntos.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Afán Decor, no pasa frío ni calor. Está todo el año tan a gustito, en tu casita, en tu pisito. Afán Decor, la mejor climatización es tener buenas ventanas, porque además está subvencionada. En Afán Decor fabricamos e instalamos tus ventanas y gestionamos tu solicitud de ayudas y subvenciones. Afán Decor, ni frío ni calor. Fabricante oficial Comerlink. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Tomás García Porriños es estratega senior de Asset Allocation en Santander Asset Management. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás viendo el mercado en esta semana y en este viernes? Bueno, en general, esta semana ha sido debería haber sido principalmente de transición, con el final de la publicación de resultados y un poco transición hacia la que viene, que tenemos bancos centrales, ¿no? y algunos datos macro. Sin embargo, como hemos tenido la publicación de datos de inflación y ayer la publicación de precios de producción, se ha puesto un poco más nerviosa, ¿no? Y hoy quizá también sigamos viendo un poco de volatilidad con el tema de los vencimientos de futuros. Pero bueno, como digo, en general tampoco ha habido grandes cambios como para que pensemos en un cambio de escenario. Y sencillamente, pues bueno, cierto incremento lógico de la volatilidad después de tantas semanas tan positivas y en niveles de mercados financieros pues bastante elevados, ¿no? En las bolsas. Uh-huh. El mercado está muy pendiente de los datos para ver qué pasa con los tipos de interés. Parece que la primera baja de tipos de interés por parte de la Reserva Federal se retrasa. ¿Qué es lo que está reflejando el mercado tras los últimos datos? Con las subidas de tipos, con lo que subieron las tires ayer, pues sí que es verdad que parece que el mercado podría pensar que lo retrasa, pero realmente cuando vas a los futuros de los Fed Funds y las probabilidades que les cuentan, más o menos, pues tampoco hay cambios excepcionales. Sí que hay, pues lógicamente, una menor probabilidad para este verano, se ha retrasado un poco, pero aún así lo más probable, casi pues con una probabilidad casi del 80%, se descuenta que este verano se producirá la primera bajada. O sea que en realidad el panorama no cambia demasiado en el mercado. Lo cierto es que en los últimos meses sí que hemos visto mucho ajuste, ¿no? de las expectativas que había de quizá una Fed más agresiva bajando tipos a finales del año pasado, y ahora pues se ha ido ajustando más el mercado durante estos meses a lo que dice la propia Fed.
la idea será, pues lógicamente, escuchar lo que dicen realmente la semana que viene, que además tenemos publicación de 2 plots y bueno, habrá que buscar pistas en la rueda de prensa, etcétera. Por lo tanto, como digo, la semana que viene será realmente clave para saber o para tener más pistas respecto a cuándo podrán empezar esta bajada de tipos y cuáles son sus intenciones respecto al número de bajadas. Me decía esta mañana Ignacio Baquiano que hay cada vez más voces en el mercado que hablan de que la Reserva Federal pudiera no bajar tipos de interés este año. ¿Qué tanto por ciento de probabilidades le das a ese escenario? Para nosotros ese escenario tiene muy baja probabilidad. Y es por un motivo muy sencillo. O sea, entiendo que es verdad que puede ser que los riesgos estén más sesgados a que hagan menos bajadas de las que se esperan. Eso sí que es verdad, que la probabilidad de esto es elevada. Pero la probabilidad de que no haga ningún movimiento no es muy elevada, debido a que la inflación, a pesar de que está siendo lenta, sí que está volviendo a su objetivo, de forma lenta, pero probablemente quizás sea estos meses estemos viendo un poco más de efecto base y a lo largo de los próximos meses volveremos como vuelve a la senda o vuelve a normalizar sus niveles, ¿no? Y esto es clave, porque si tú mantienes el tipo de interés, lo relevante para la economía es el tipo de interés real, es decir, el tipo de interés cuando se le descuenta la inflación. Si tú mantienes los tipos de interés pues en el 5%, el 5,5%, y la inflación baja del 3 al 2, el tipo de interés real te sube sin que tú toques tus tipos de interés nominales, ¿no? Entonces, la Fed, para mantener el tipo de interés real, es decir, para mantener su nivel actual de tipos en la economía, solo para mantener su política monetaria, tienen que ajustar tipos a la baja. Por lo tanto, creemos que la probabilidad de que bajen tipos ese escenario es pues el más elevado, el más lógico, y salvo que la Fed entienda que tiene que subir tipos en un escenario que no es de recuperación, puesto que la economía está es verdad que está comportándose mejor de lo que se esperaba y el consenso está mejorando números pues casi cada semana. Eso es cierto, pero también es cierto que la economía, los números se revisan, pero siempre son a la baja, ¿no? De lenta, suave ralentización, ¿no? De lo que sería un soft landing. Por tanto, en ese escenario yo creo que hacer una política monetaria más agresiva no tiene ningún sentido. Por tanto, solo por este tema técnico, los tipos de interés nominales deberían ir bajando a lo largo de este año. Vale. Esto por un lado. Y luego, ¿estás viendo que traspaso de dinero en estos últimos días de títulos ligados a crecimiento y a tecnología a títulos más defensivos o más value? Los flujos todavía no tenemos datos suficientes como para decirlo, es decir, datos publicados de flujos de ETFs, fondos, etcétera, pero sí que es verdad que algunos brokers han hecho este comentario y es cierto que haya habido algunos movimientos que podrían sugerir que esto está pasando. Lo que pasa es que de ocurrir sería algo muy incipiente y en cierto sentido sería bastante positivo, y esto lo estamos viendo lo que se conoce como el breadth de mercado, ¿no? El número de empresas que participan en el rally. En las últimas semanas, este breadth de mercado, la cantidad de empresas que hacen nuevos máximos frente a las que hacen nuevos mínimos, o el número de empresas que cotizan por encima de la media de 50 o 150 sesiones, se ha incrementado significativamente. Esto no es más que una extensión del rally, y esto en principio sería realmente positivo si se diera para el mercado, siempre y cuando no se diera de forma extremadamente desordenada y viéramos fuertes caídas pues en lo que ha tenido momentum por ahora. Pero insisto, de ocurrir todavía está en su fase más incipiente, y por ahora tanto momentum como growth y como quality siguen siendo factores que se están comportando relativamente bien. No son los mejores de esta semana, pero tampoco están extremadamente negativos. Y las valoraciones todavía son atractivas. Hay margen de mayores subidas para las bolsas porque van como una auténtica moto. Leí esta semana un informe en el que hablaba del PER de las tecnológicas en Estados Unidos ahora, y lo comparaba con el PER de las tecnológicas en el año 2000 en Estados Unidos, y decía que todavía hay mucho margen de subida, pero es que estamos viendo revalorizaciones impresionantes. Sí,
Esto hay que ponerlo siempre en contexto. En primer lugar, comparar las empresas tecnológicas de ahora con las del 2000 no tiene mucho sentido, puesto que las empresas que ahora mismo están liderando las subidas, pues los Magníficos 7 o el propio sector de tecnología. Cuando hablo aquí de tecnología, me refiero a tecnología quality, que es la que está teniendo esta ampliación de múltiplos tan exagerada, ¿no? Hay que entender que estas compañías son muy rentables, que hacen unos beneficios enormes, que sus expectativas de crecimiento de beneficios son altísimas y además están están cumpliendo esas expectativas trimestre tras trimestre desde hace años. Por lo tanto, estamos hablando de compañías muy, muy rentables frente a los 2000, donde era principalmente promesas, ¿no? Había más sentimiento, que luego se entregó, esas promesas se cumplieron, ¿no? Pero claro, muchos años después y de formas distintas, etcétera. Lo que quiero decir es que ahora mismo las valoraciones, en cierto sentido, podrían estar justificadas por el momento del ciclo y podrían estar justificadas también por lo rentables que son las empresas que están teniendo estas valoraciones tan elevadas. Cuando uno quita de la ecuación estas empresas que, insisto, podrían merecer esta valoración más elevada, encuentra un mercado que tampoco está cotizando múltiplos tan exigentes, ¿no? Que está más o menos en su media de un año o en sus medias de 5 años, incluso un poco por debajo de la media de 5 años cuando salimos de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que las valoraciones, es verdad que ha habido ampliación de múltiplos, esto es un hecho, los beneficios han corregido a la baja y el mercado ha subido, ¿no? Entonces es verdad que ha habido ampliación de múltiplos, pero yo creo que no más allá de lo justificado por el momento del ciclo económico, y lo que parece que está injustificado se justifica en temas propios de la industria, que yo no digo que no vayan a corregir si en el momento en el que pues esas promesas que se están haciendo vayan dejando de cumplirse. Lo que ocurre es que, insisto, a día de hoy, pues los resultados demuestran que esas promesas se cumplen y por lo tanto, mientras esto pase, las valoraciones más o menos se mantendrán en estos niveles. Muy bien. Pues Tomás García Porriños desde Santander Asset Management. Muchas gracias por el análisis y por tomar el pulso al mercado. Iremos viendo. Cuídate mucho. Igualmente. Adiós, hasta luego. Buen fin de chao. semana. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Las vacaciones de Semana Santa, unos años caen antes y otros después. En El Corte Inglés te ayudamos a prepararlas ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Como las zapatillas de running de Under Armour Chargit Speed Suite, que antes costaban 64,99 € y después 45,49. Hasta el 21 de marzo, prepárate con todo para tus vacaciones. En tienda web y app, El Corte Inglés. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Para los que quieren ser libres, para los que lo quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, We Will Rock You, el musical que triunfa con su tercera temporada en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Mercado continuo, Ángeles. Pues tenemos a IAG, como les decíamos, encabezando las subidas. Arriba ya los títulos de la aerolínea un 4%. Por detrás, Berkeley Energía sube un 3,65% y Artificial gana un 2,7%. Buen tono también, un 1,9% de avance para Audax Renovables. Y ojo con el BBVA,
que sube ya un 1,6%. En las caídas tenemos a Bodegas Riojanas dejándose un 3,60%, Adolfo Domínguez pierde un 3,5% y NH Hoteles se deja 2 puntos porcentuales. Y hoy estamos muy pendientes de día. Los títulos de la compañía de distribución suben un 0,8%, cotizan en 0,012 euros por acción. Ayer comunicaba al cierre de la jornada a la CNMV que va a cerrar el 60% de sus supermercados en Brasil tras duplicar su filial las pérdidas en 2023. El grupo, que el año pasado ya salía de Portugal, contempla dejar este mercado y estudia alternativas para los 244 establecimientos que van a seguir abiertos en Sao Paulo. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Y en Europa se mantiene el tono ligeramente positivo. El CAC 40 parisino se ha dado la vuelta, subiendo un tímido 0,1%, y vemos que los protagonistas se mantienen, es decir, ST Microelectronics con una corrección del 1,6% y las ganancias para el grupo Stellantis. Hoy hay movimientos en el sector automovilístico y en el sector teleco. Les contamos, Stellantis subiendo un 1,6%, en el caso de Renault un 1,13%. El fabricante de automóviles japonés Nissan está considerando una alianza con Honda en el campo de vehículos eléctricos. En cualquier caso, esto vemos cómo no le afecta. BNP Paribas también subiendo un 0,9%, la compañía que está reconsiderando recomprar la participación del conglomerado chino Fosun a la aseguradora belga Ageas. Otra noticia que tampoco está teniendo demasiado impacto, y vemos cómo las cuentas de la inmobiliaria Vonovia están cotizando con una caída, ojo, de más del 5%. La compañía ha dejado números rojos en 2023, 6.760 millones de euros. Son las mayores de su historia. Como síntoma de las tensiones que hay en el sector inmobiliario germano, es el farolillo rojo del DAX, y vemos que las mayores ganancias en Frankfurt son para Zalando, un día más, el idilio. Ya saben que esta semana presentó resultados el miércoles, cosechando ganancias a doble dígito. Hoy se recupera de parte de las caídas de ayer, subiendo, como decimos, un 2,35. Y nos vamos a Londres, donde además de IAG, por esos motivos que ya les hemos comentado dentro del IBEX, ese plan, esa mejora del rating y de recomendaciones que están llevando la compañía a subir un 4,3%, en estos momentos se ve superada por Vodafone, que está subiendo un 4,7%. Recordemos que Swisscom ha anunciado que va a comprar Vodafone Italia por 8.000 millones de euros y que fusionaría la compañía con su filial italiana Fastweb. Y por último tenemos que irnos precisamente a Italia, al MIPTEL, con Telecom Italia, que también es noticia porque el fondo KKR ha anunciado que va a continuar sus actividades para adquirir la red fija de la operadora italiana y trabajar con otras partes en vista a finalizar esta operación para el verano. De momento, Telecom Italia subiendo medio punto porcentual. Hay que decir que el MIPTEL se mantiene en positivo, una ligera ganancia del 0,1%. Bruno Conicelli, entre los peores del día, cayendo un 6,5%. BCA, un 2,94% arriba. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Aprende a invertir con Banco Big. Y con Nicolás del Río, analista de mercados de Banco Big. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, en este espacio hemos hablado de la compra y venta de índices, de la compra y venta de acciones, del operar a contado. Hemos hablado también de la operativa con futuros, pero nos queda otro elemento muy importante que son las opciones financieras. Primero, ¿cuál es el origen de las opciones financieras y qué son? Pues así es, Susana. Hemos hablado de muchos productos financieros y hoy venimos a hablar un poco de las opciones financieras, que es un producto que se utiliza cada vez más y que, bueno, el inversor quizá tradicional no le da como mucho respeto, pero vamos a desentrañar algunos de los conceptos más interesantes de las opciones a nivel introductorio. Mira, las opciones comenzaron a cotizar en 1973, o sea que ya llevan más de 50 años con nosotros y se crearon en el Chicago Board Option Exchange de Estados Unidos, con lo cual cada vez empezó a tener muchísimo más éxito debido a que es una opción que te permite
comprar una opción de compra, lo que llamamos call, o vender opción de venta que llamamos put. Ahora lo vamos a identificar, pero lo que nos está haciendo es que vamos a simular como los futuros un activo subyacente y vamos a poder operar con este producto derivado de tal manera que vamos a tener varias opciones, valga la redundancia, en el sentido de que vamos a poder ejercer esa opción financiera para un beneficio nuestro o desecharla. Ahora te explico un poquito mejor en qué consiste todo. Claro, cuéntame para qué sirven y cómo se utilizan. Claro, o sea, las opciones financieras, para que lo entiendan los oyentes, están a nivel de riesgo, para que lo identifiquen un poco, están entre las acciones y los futuros. Digamos que las acciones serían menos arriesgadas y los futuros más. Entonces están ahí, ¿no? ¿Y para qué sirven? Pues como todo, sirve, como siempre en los mercados financieros, para especulación, ¿no? Para intentar obtener esa ganancia con esa variación apalancada de los precios que tenemos en las opciones. Pero también lo podemos utilizar, y ahí viene lo interés que está teniendo cada vez más, en riesgos de cobertura. Es decir, en abrir una posición abierta inversa a la inversión que tenemos del activo subyacente, ya sabes, cartera de acciones o bienes físicos o incluso las divisas, y hacer de un elemento de, digamos, de protección en nuestra cartera. Y luego también, como siempre, diversificación, ¿no? Reducir un poco el riesgo general de nuestra cartera de acciones, de divisas y demás, invirtiendo en esta clase de activo que, ya te digo, es una clase de activo interesante y que últimamente se está poniendo más de moda. Claro, y hay un solo tipo de opciones, porque entiendo que habrá para operar a la baja y al alza, ¿no? Así es, Susana. Y bueno, aquí es donde entramos un poco más a nivel introductorio en el concepto, ¿no? El inversor tiene que tener claro que es una call, las famosas calls y las famosas puts. Las calls son contratos que te van a conferir un derecho, pero no una obligación, de comprar el activo subyacente en una fecha futura. Es decir, si yo compro una call a un precio strike, por ejemplo, de 10 y el activo subyacente en 12, voy a poder ejercer ese derecho de compra porque me interesa, porque puedo comprar esas acciones a futuro, van a estar en 12 y yo las voy a ejercer a 10. Con las puts, contratos diferentes, ¿no? Contratos que confieren el derecho, pero no la obligación de vender el activo subyacente en una fecha futura. Entonces tenemos las calls, que serían derechos de compra, y las puts, que son derechos de venta. Pero claro, aquí, como has dicho tú, puedo comprar una opción o puedo vender una opción. Claro. Entonces, en la call, ¿vale? El inversor paga una prima, las famosas primas que se pagan en las opciones, y tiene derecho a comprar el activo subyacente a un precio determinado. Las compras de calls, digamos que el riesgo máximo de pérdida para el inversor va a ser la prima. En caso de, por ejemplo, de una venta de call o de put, entonces ahí sí que el inversor va a recibir la prima, pero está obligado a vender ese activo subyacente. ¿Y qué pasa? Que si ese activo subyacente se dispara en el mercado, podemos tener pérdidas más grandes. Entonces, por eso las compras de call y de puts, digamos que son más seguras en decirlo, o con menos riesgo, y las ventas de call y de puts son más arriesgadas, salvo que sea, que eso lo hablaremos en otro capítulo, por una cobertura de cartera, que en ese caso simplemente es una cobertura como todas. Claro, ¿vale? Y esto de opciones call y opciones put no es lo mismo que las opciones americanas y las europeas. Sí, es un tipo de... Esto, si nos enfocamos en el tipo de contrato de las opciones, tenemos dos diferencias. Perdona. Entonces tenemos el tipo americano y el tipo europeo. El americano, digamos que es el más común, porque el inversor va a poder ejercer esa opción financiera, en cualquier momento de la vigencia del contrato. Entonces, por ejemplo, estas son las que más usamos nosotros en Banco Vic, las que tenemos a disposición, y son mucho más cómodas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una prima que en este caso la quiero ejercer antes de que venza el contrato dentro de un mes, lo puedo hacer. En cambio, si tenemos una prima de tipo europeo, o sea, el americano es de que se puede ejercer en cualquier momento, las primas de tipo europeo solamente las podemos ejercer en la fecha de vencimiento. O sea, que yo puedo ver oscilar mi opción financiera en todo momento, pero no la voy a poder ejercer, voy a tener que esperar a la fecha de vencimiento. Y en ese caso, pues evidentemente el factor tiempo va a jugar una baza importante. Vale. Y luego están las in the money y las out the money. Esto es para complicar la ensalada y echarle cada vez más concepto, ¿no? Sí. Y más elementos a tener en cuenta. Mucho concepto. Entonces, las in the money están dentro del dinero, son opciones de estilo americano que hemos dicho,
que se pueden ejercer cuando el precio de ejercicio está debajo del precio de mercado del activo subyacente, es decir, como siempre. Si el activo subyacente está una compra de call, ¿vale? Si nuestro activo subyacente está cotizando a 12 y mi opción la puedo ejercer a 10, está in the money, está dentro del dinero, está una opción que tiene valor. Entonces, para mí eso va a ser positivo. Si la opción está out of the money, quiere decir que ha perdido ese valor intrínseco porque no me va a interesar ejercer la opción. Imagínate que el activo subyacente está en 12, pero mi opción se ha ido fuera de 12, o sea, está por encima. Entonces está out of the money. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que he pagado la prima, pero no me va a interesar ejercer esa opción. Entonces, pues he perdido ese valor y simplemente mi coste se incurrirá en ese coste del precio de la prima, ¿no? Entonces, son muchos términos, Susana, pero yo creo que vale la pena empezar como hoy a que nos suene eso, que es una call, que es una put, que es eso de in the money, out the money, porque luego yo creo que es un producto que se puede empezar a utilizar y se puede empezar a implementar de manera recurrente en nuestras estrategias. Creo que es bastante interesante para empezar. Interesante además, hoy está hecho con cierta intención el sacar este tema porque hoy es el día de vencimiento de opciones y futuros sobre el IBEX 35 y sobre acciones. Correcto. Un día como hoy, ¿por qué es tan importante y cómo afecta eso a las cotizaciones al contado y también a opciones y futuros? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando tenemos este tipo de vencimientos empiezan a ajustarse muchos precios y se suele dar mucha más volatilidad en el mercado, porque hay muchísimo más negociación, muchísimo más movimiento. Entonces, en las opciones financieras va a ocurrir lo mismo, es decir, ya vamos a tener una especie de vencimiento, de ajustes, y eso puede dar lugar a ciertas volatilidades. Entonces, hay que estar pendientes de sobre todo los viernes, que son los días de vencimiento, ¿no? Y sí que en estos días vamos a tener que tener en cuenta que estos vencimientos se van a ajustar y que va a haber movimiento más exagerado de compras y de ventas en estos tipos de productos. Muy bien, pues muchísimas gracias Nicolás del Río, analista de mercados de Banco Vic, por la formación, por los conceptos y bueno, yo creo que tenemos hoy un día muy interesante para ponerlo en práctica. Así que nada, gracias y te veo la semana que viene. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Gran Hotel Inglés es un hotel único y el más antiguo de Madrid que combina la sofisticación urbana con el glamour de los años 20. Un oasis de elegancia en la zona más palpitante y genuina de Madrid, el barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Con Roberto Moro, analista de Aptanegocios. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos a cerrar la semana? Cuéntanos, a ver. Pues parece que bien o muy bien, ¿no? Según el índice que miremos. Bueno, eso es mejor que razonablemente bien, ¿no? Sí. Sí, no, los mercados están razonablemente mejor que yo, sí.
A ver, el IBEX 35, pues es que no se puede decir otra cosa más que en gráficos con dividendos, hoy está de nuevo en máximos históricos. Así que con decir eso ya está todo dicho, ¿no? Y el IBEX de contado, bueno, pues tratando de superar el máximo de estos dos últimos días y camino como mínimo de los 10.700, lo cual no es decir gran cosa. La verdad es que el fuerte objetivo para el IBEX 35 es la franja comprendida entre 10.700 y 11.200, ¿no? Esos debieran ser los objetivos. Es más, incluso relativamente fáciles de conseguir en la medida en que el sectorial bancario, el índice bancario europeo continúe, aquí se ve claramente en el gráfico, continúe como está. Y ahora mismo, junto con el MIPTEL italiano, a mí me parece que son los que en Europa tienen un mayor recorrido potencial, ¿no? Pensemos que la siguiente resistencia para el sectorial bancario europeo lo tiene en la zona de 144 euros, ¿no? Con lo cual le puede quedar un fuerte recorrido, y la semana pasada ya lo destacábamos como uno de los que probablemente más iban a subir, ¿no? Y los índices americanos, bueno, pues el S&P 500 en máximos históricos, sin sobrepasarlos, pero sin despegarse de ellos, lo mismo que el Dow Jones. El Nasdaq 100, bueno, está a un 1,5% de esos máximos históricos, y si se ha desplazado un pelín más hacia abajo, es como consecuencia de que el de semiconductores de Filadelfia, aquí lo tenemos, está teniendo una caída más importante que el resto, ¿no? También como consecuencia de lo que están haciendo algunos de sus ilustres componentes, ¿no? ASML Holding, Taiwan Semiconductors, la propia Nvidia, aunque este se separa bastante menos que de los máximos históricos que este. En fin, por no aburrir, estamos prácticamente en todos los sitios en máximos históricos, ¿no? Así que, pues nada, espléndido. Bueno, pues a por ello, ¿no? Venga, vamos con las consultas. 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Empiezo por ahí. Deutsche Telekom con ganancias. Pregunta Román, ¿esperar o vender? Pues, a ver, el DAX continúa haciéndolo muy bien, es decir, el apoyo que puede encontrar por parte del propio, de la evolución del propio índice, está bien. A ver, está muy próximo al soportazo que tiene en la zona de 21.50. Si pierde ese nivel, al fin y al cabo estamos hablando de una caída con respecto al precio actual prácticamente de un 1%, pues quizá merezca la pena deshacer. Mientras tanto, yo confiaría en el hecho de que, dado que el escenario general es el que es y el que acabamos de describir, pues en esta zona muy próxima a los 21.50 puede tener también un rebote importante. Así que yo de momento lo aguantaría. Vale. WhatsApp, nos preguntan por Repsol, si crees que ya está casi en resistencia, si puede seguir subiendo. Por poder sí, porque el precio del crudo, concretamente el West Texas, parece que va camino de la zona de los $84, ¿no? De hecho, está saliendo del marasmo y de ese lateral que ha tenido durante prácticamente 2 meses, y se quiere ir a la parte alta del que es la proyección del techo del canal alcista en el que está metido el precio, y eso es la zona de 84. Si eso es así, y aun a sabiendas de que el precio de Repsol está realmente poco correlacionado con el crudo, pues sí, puede avanzar hacia sus máximos históricos, que los tiene en 15.40, pero es que eso es hablar ya de una subida de un 2%. Si ya los tiene en cartera, pues a lo mejor yo ya vigilaría muy especialmente que no se me fuera mucho, ¿no? Y que a medida que se acerque a esos 15.40, pues a lo mejor llega el momento de deshacer posiciones, al menos la mitad de las posiciones. Y desde luego no parece en absoluto momento para comprar, simplemente por cercanía a esos máximos históricos, ¿no? Venga, un audio.
Buenos días. Esta es una consulta para el señor Moro de estas 3 acciones que tengo en ganancias. Bankinter, IAG e Inditex. Me gustaría saber sus resistencias y primeros soportes. Muchas gracias. Ganancia a las 3, Roberto. A ver, Bankinter no tiene resistencias, está en subida libre, lo cual lo dice todo. Soportazo, sí, eso sí, en 6,35. ¿Por qué? Pues porque fueron los máximos históricos anteriores que databan de principios de año, volvieron a serlo en noviembre, diciembre del año pasado y ahora mismo está en subida libre. Por lo tanto, uno de los mejores del mercado español y sí, vamos a tener esa precaución 6,35, 6,30 debieran servir para establecer un buen stop de beneficios. IAG lo tiene muchísimo más. ¿Perdón? IAG, eso. Eso. IAG hoy está teniendo una buena subida, pero recordemos que aún con eso está donde hasta ahora en todo el cómputo del año ha fracasado, que es la zona de 1,83, 1,84. Está prácticamente ahí. Si ya las tiene en beneficios, que vigile especialmente ese nivel, porque si ahí se vuelve a atascar, pues a lo mejor es momento de tomar decisiones de salida, ¿no? Para un título que, por otro lado, y aun cuando sea capaz de superar esos 1,84, pensemos que muy poco por encima, 1,90, 1,89, vuelve a tener una resistencia brutal. A mí es un título que en líneas generales, hasta que no se vaya por encima de 2, a mí no me dice nada, ni me parece una oportunidad de compra, ni nada semejante, ¿no? De hecho, las 2 últimas veces que pasó por los niveles a los que ahora mismo ya está llegando, derivó en fracasos que lo llevaron a ¿dónde? Pues a la base de este lateral que nos está haciendo en 1,65. A mí no me parece una buena opción, mucho menos cuando hay tantas ahora mismo en el mercado, ¿no? Vale. Y el otro ya ni me acuerdo. Inditex. Inditex, pues eso, es una maravilla. Siempre lo he dicho, siempre hay que tenerlo en cartera. Está en subida libre, igual, por lo tanto, pues nada. Aquí, si me parece que nos decía que ya lo tenía en cartera, pues aquí establecer un buen stop. Vale. Claro, pues establecer un buen stop de beneficios y eso depende y mucho de cuál haya sido su nivel de compra, ¿no? Así que como no lo sabemos, pero vamos, está en subida libre, es una auténtica maravilla. Pregunta José Luis por su opinión, soportes y resistencias de Sabadell, el Banco Sabadell, y de Pirelli, la italiana de neumáticos. Sabadell también otro de los que perfectamente son ahora mismo susceptibles de compra, mucho más desde el momento en que fue capaz de superar el máximo con el que no podía desde 2018, es decir, los niveles actuales no se veían desde 2018, y esa era la zona de 1,32. De acuerdo que está muy próximo, ¿no? Pero por arriba prácticamente su siguiente resistencia la encontramos en el entorno de 1,55, 1,56 y soporte el que acabamos de mencionar. Pero aquí, si ya está dentro, pues evidentemente merece la pena establecer un buen stop de beneficios que va y siempre en función, espero que de beneficios, en función de cuál haya sido su nivel de entrada, ¿no? La cosa se complicaría un poquito por debajo de esos 1,30 porque volvería un poco a la lateralidad y la falta de definición anterior, ¿no? Pero ahora mismo todo el sector, es decir, el propio índice bancario europeo está para comprar ahora mismo, ¿no? Y además tiene un recorrido potencial tremendo. Que eso puede seguir llevando y que pueda parecer un contrasentido el que BBVA, Bankinter y CaixaBank estén en subida libre y que estén permanentemente en máximos históricos, pues será una incongruencia, pero es la realidad. También tendrá mucho que ver el hecho de que
los resultados que trimestre tras trimestre nos vienen ofreciendo los bancos españoles, pues son récords históricos y han funcionado y siguen funcionando muchísimo mejor que incluso en el resto de Europa, porque no hay ninguno, y mucho menos de manera masiva como aquí, que estén en máximos históricos. Así que me parece también una muy buena opción. Vale, ¿te nos queda Pirelli? La verdad. Y Pirelli, vamos a ver aquí. Sí, que hoy está, bueno, subiendo un 0,37 en el momento actual, y que de momento se ha atascado en la zona de 5,75, pero por contra tampoco está teniendo una corrección demasiado importante, ¿no? Aquí, si es para comprar, no veo ningún motivo para hacerlo en el momento actual, y si estamos dentro, vigilar muy de cerca el mínimo que nos acaba de dejar recientemente en 5,20. Mientras tanto, pues probablemente mantener, pero no da sensación de compra ahora mismo. Venga, muy rápido, un minutito, antes de dejarte deberes para el boletín. Coinbase, compradas a $135, y BlackBerry, compradas a 10,45. Coinbase. ¿Estás compradas a? 10,45. Coinbase. No, Coinbase a 100, un segundo que te lo miro, a 135 y BlackBerry a 10,45. Vale. A ver, Coinbase viene retrocediendo, pero después de haber alcanzado máximos importantes. Yo aquí, si ya las tiene en cartera, establecer un buen stop en la zona de 205, porque fue el origen del último importante hueco alcista, ¿no? Mientras tanto, pues yo creo que lo que procede es mantener. Como viene en retroceso, tampoco demasiado claro pues a lo mejor para comprar no es, pero no tiene en absoluto mala pinta, ¿eh? Vale. ¿Y BlackBerry? Venga. Y el otro era... BlackBerry a 10,45. BlackBerry a 11,45. 10,45. 10,45. Bueno, pues aquí hace 4 días lo teníamos en 3,71, ahora está en 4,15. Si no tomo decisiones en 3,50, menos las va a tomar ahora, que parece que quiere recuperar, ¿no? Vale. La verdad es que el importante avance en plan de recuperación lo tendrá si es capaz de superar la zona de 4,34. Mientras tanto, hay que seguirlo vigilando muy de cerca, ¿no? Vale. Preguntas para el boletín, para que vayas mirando. ¿Cómo ves una entrada en Infineon? Preguntan también por BBVA, dice que está comprado este oyente desde antes de la subida y pregunta si sería momento de vender parte de la posición, ya que no le ve síntomas de parar, pero le da miedo la subida vertical. Y luego preguntan en YouTube, José Antonio, ¿quedan valores en el IBEX que se pueden comprar después de lo que han subido? Pues ahí te lo dejo, para que lo vayan mirando. Hasta ahora, Roberto. Palancares Alimentación prevé crecer un 15% en volumen para este año 2024, de la mano de importantes inversiones en sus líneas de automatización y en su entrada en el mercado de los quesos rallados, así como en el lanzamiento del primer Burgos Mezcla Vaca Cabra. Juan Romero, director comercial de Palancares Alimentación. La línea Sanum, un concepto de queso fresco tipo Burgos, pero mezcla, es el primer queso tipo Burgos, mezcla vaca-cabra, que es lo que aporta sobre todo esa diferencia en sabor. Y lo que también pondera mucho es alto en proteína. Con esta nueva propuesta, la compañía busca satisfacer el paladar de los consumidores, quienes demandan productos elaborados con el 100% de ingredientes naturales. El producto da respuesta a las nuevas tendencias de consumo, ofreciendo sabor y calidad, además de proporcionar una fuente de energía para aquellos que quieren satisfacer sus necesidades proteicas de una forma eficaz. Hola, Julio. Aún quedan semanas para mudarnos al campo, pero queríamos preguntarte sobre los seguros y la alarma, que así nos quedamos más tranquilos. Abrazo, gracias. Lo bueno de tener a alguien cerca es